Hola, bienvenidos. El Centro de la Cultura Plurinacional tiene el placer de participar en la reunión anual de etnología, la RAE 2021, organizado por el Museo Nacional de Etnografía y Folclore, MUSEF, ambas instituciones dependientes de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. Soy Edson Hurtado, director del CCP, y tengo el agrado de compartir hoy con dos invitados especiales. Nos acompaña Elías Caurey, sociólogo, antropólogo y escritor guaraní, y la investigadora alemana, la doctora en lingüística Svinta Danielsen, quien hace mucho tiempo vive en nuestro país, en una comunidad guaraya en la población de Urubichá. El tema que convoca nuestra atención y las ponencias de estos dos especialistas a quienes acabo de presentar es la distancia tipológica entre el castellano y las lenguas bolivianas y cómo esa distancia es un obstáculo para muchos. Bienvenidos, Elías, Vinta, a este conversatorio. Yasoropai kwae barea pemondo cheramo adimo etamaena kwae yandera kware yandeñere chako kirinta ko jambo su kwae ara rupian pe ya miere y pare ko kwae tape ya ipusita ya la jamera tenonde no. Bueno, es un saludo en guaraní, lo contento que estoy por la invitación y poder compartir una temática que desde luego es muy importante, las cuestiones de las tipologías, ¿no? Entre el idioma indígena y el idioma castellano, cómo ir construyendo, pero bueno, son tiempos contemporáneos que hay que irse también acomodando, porque de lo contrario quedaríamos un poco aislados, ¿no? Los idiomas indígenas y bueno, más en tiempo que estamos entrando al decenio de las lenguas indígenas y creo que es un buen momento para empezar a hablar de estos temas. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias, Elías. Svinta. Ja, aurabe upakatu, auye, che aiko katuko abe, pe retse, pe puri. Muchas gracias. Obviamente tengo que saludar ahora en el idioma guarayo porque, bueno, eso se habla aquí en mi comunidad huicha. Entonces yo pienso que voy a compartir la pantalla, ¿está bien? Claro que sí, claro que sí. La modalidad que vamos a emplear ahora será la de ceder este tiempo determinado a nuestros disertantes y luego vamos a hacer una ronda de preguntas. Así que vamos a comenzar y le vamos a pedir a la doctora Danielsen que comience con su ponencia. Adelante, Svinta. Ya, muchas gracias, como dije, Auye. Gracias por la invitación y por darme la palabra y la posibilidad de compartir eso con ustedes. Y de hecho son los resultados de una investigación que solamente hice para justamente esta invitación. Entonces van a disculpar que es una investigación rápida, sin embargo, basa en mis conocimientos de varios años de investigación. Entonces, estoy investigando el tema de la distancia tipológica. Después voy a explicar sobre qué se trata aquí entre el castellano, como dijo Edson, y las lenguas bolivianas y cómo se ha hecho o como dicen mucho, que sea un obstáculo para muchos. Y lo que quiero reflexionar aquí, sobre todo, voy a acomodar un poco así, ya. Lo que quiero reflexionar aquí es un poco cómo son las lenguas indígenas del país, entonces su tipología de las lenguas del país y cómo se han percibido, cómo se han descrito. Entonces ahí la conceptualización y percepción, ¿no? de las lenguas indígenas y para qué se han aprendido como segunda lengua, eso llamamos en la lingüística L2, y qué papel tenían o tienen los hablantes mismos en eso. Eso, L1 se refiere a hablantes o primera lengua, a hablantes de L1 son los que son hablantes de lengua matriz. Vamos a conocer entonces lengua como un instrumento y clave y ver cómo la lengua expresa la cultura y la conceptualización del mundo, y quiero conectar eso
con la dificultad que tienen los monolingües bolivianos o latinoamericanos en realidad, se puede bien comparar, en el aprendizaje y las consecuencias que tiene o tenía eso con el entender otras culturas. Y antes de dedicarme a ese tema de la tipología, quiero hacer una digresión histórica de actores, el papel de las lenguas y los conceptos sobre las lenguas que ahí hubo. Cuando llegaron los primeros europeos, los colonizadores a Sudamérica, a ver, eso no sé si se ve bien. A Sudamérica, solo algunos de ellos aprendieron lenguas originarias. En primer lugar, lenguas tupi-guaraní, eso puede ser curioso para nosotros, como el tupinambá, que se hablaba en la costa de Brasil. El tupinambá en realidad se ha desarrollado una lengua de negocio en la Amazonía, conocida como el Ñangatú hoy en día, o la lengua Gerau amazónica. Los principales por haber aprendido lenguas originarias en tierras bajas o la Amazonía han sido los misioneros, los padres católicos que vinieron con el fin de conversión religiosa a los países. Sus documentos de los siglos XVII hasta XIX son muy útiles con todas sus fallas o calidad variada, perdón. A veces son el único documento que queda, ¿no?, de una lengua ya extinta. En su estudio, los padres trabajaban basándose a lo que habían aprendido de la gramática del latín, lo que en esos tiempos era el estándar y el modelo de gramática desarrollada. La perspectiva era entonces, la lengua descrita tenía que tener todas las categorías gramaticales que tiene el latín. Y lo que no tenía faltaba, ¿no?, en comillas. Entonces aquí pongo una cita de mi disertación también. Altamirano, 1891, nota prudentemente sobre la lengua mojeña que faltaran 3 letras, D, L y F. Cito: estas mismas faltan en la lengua morocosí. Sin D, sin Dios, sin L, sin ley, sin F, sin fe. Bueno, sin comentario. Luego, detalles que hallaron raros como la vocal central U o categorías que no tiene latín describían como fenómenos raros. A la complejidad de palabras por ser polisintéticas, por ejemplo, muchas veces se referían sin comprensión o no tenía modelo para comparar las lógicas de los sistemas realmente distintos. Algunos padres tenían, sí, buena intuición y sobre todo aprendieron las lenguas bien. Tal vez no aprendieron todo el funcionamiento o todo el mundo conceptual, pero sí podían hablar perfectamente, en mayor caso. Hacían sus misas en las lenguas indígenas, ¿no?, y comunicaban con la gente del pueblo. Y para resumir entonces, de la época colonial, los actores de un lado han sido los misioneros que escribían las lenguas, del otro lado los hablantes de varias lenguas indígenas, pero en esos tiempos eran hablantes, ¿no?, 100%, y eran orgullosos de sus lenguas y de su lengua y cultura. Y las lenguas como instrumento, en esos tiempos vemos que las lenguas todavía se hablaban, entonces lengua, ¿no?, como instrumento, como lo conocemos, pero el aprendizaje de la L2, entonces por los padres, era mayormente por esos pocos europeos que aprendían con ciertos fines. Bueno, y los conceptos externos de las lenguas, chismes, prejuicios, fueron creados en esos tiempos y sobrevivieron hasta hoy. Por ejemplo, que las lenguas son defectivas, que en comillas no tienen gramática. Conceptos entonces relativos siempre a comparación al latín o hoy en día al español, ¿no? El concepto interno, obviamente las lenguas también protegían
a la gente servían para la comunicación intraétnica perfectamente. Llegamos ahora al siglo XX. En el siglo XX llegaron misioneros evangélicos desde Estados Unidos que aprendieron las lenguas originarias con el fin, o con el mismo fin en realidad, de conversión a sus religiones cristianas. Alrededor del grupo de lingüistas del ILV, del Instituto Lingüístico de Verano, se han creado mitos de que sus recopilaciones servían para el servicio secreto de Estados Unidos, el CIA, y eso en realidad basa en el uso histórico de la lengua navajo, una lengua indígena de Estados Unidos y México como lengua encriptada en la Segunda Guerra Mundial y el uso de lenguas indígenas también en la Guerra del Chaco por militares nacionales. La importancia de esa observación es que ciertas lenguas indígenas servían para la comunicación secreta exactamente por ser diferentes, ¿no? Tipológicamente distintas. Bueno, los lingüistas del ILV apoyaron en los años 1950 en comillas, alfabetizar a la población campesina con el fin de integrarla a un modelo educativo hispanohablante. Los resultados fueron graves, que repito decir siempre, ¿no? Desde esos años, muchos pueblos ya no generaban hablantes L1 en las familias, sino todos tenían que hablar castellano. Y los materiales que publicaron los lingüistas del ILV entonces fueron en el alfabeto castellano y con el fin de aprender español. Lastimosamente no servían para el fin al revés, el aprendizaje de esas lenguas por un no hablante. Sin embargo, ellos también, para una audiencia académica del habla inglés, publicaron muy buenas descripciones lingüísticas. Eso pueden ver como estoy detallando sobre el Huarayo, por ejemplo, en mi revista Huarayo Nietza, número 2, ¿no? Su interés fue justamente la diversidad tipológica que se encuentra en Bolivia, con 16 familias lingüísticas, entre ellas varias aisladas. Para resumir entonces en esa época actores y lenguas y conceptos, los investigadores extranjeros documentaban las lenguas apoyadas por una población mestiza, hablantes monolingües del castellano, y los hablantes de las lenguas indígenas sufrieron aún más la destrucción de sus comunidades lingüísticas, transformándolos en monolingües nacionales después de tiempo, ¿no? Bueno, lenguas como instrumento, aquí vemos que lenguas indígenas pueden servir como instrumento secreto en contexto militar, pero solo ciertas lenguas dominantes se definen como lenguas que sirven en la transmisión de educación y conceptos nacionales. Se desarrolló un interés académico sobre la tipología de las lenguas originarias, pero no se compartía eso con la población misma y la especificidad de las lenguas era algo de uso externo, pero no se veía la necesidad de conservación de conceptos, de cultura, de moral, de todo el mundo que estaba conectado con eso. Y bueno, llegamos al siglo XXI, desde que se ha aplicado la ley número 269, entre varios, en el 2012, hay el derecho de la enseñanza en por lo menos las lenguas que han sido mencionadas en la Constitución, que son 36, y todos los funcionarios del Estado tienen que aprender un idioma originario, ¿no es cierto?, de la región donde trabajan. Con esa ley fueron creados el IPLC y los ILCs de todos los pueblos con el fin de tanto desarrollar materiales de enseñanza, programas de capacitación de docentes, como también ofrecer los cursos locales para obtener certificados sobre un idioma indígena. A ver cuántos certificados tienen ustedes. Yo tendría ya 4 si las lenguas fueran ya comprobadas en la Constitución. 2 tengo nomás. Bueno, con el cambio del Estado en los últimos 20 años,
nos encontramos en una situación diferente, ¿no? Por un lado, es mucho mejor para las lenguas y para las culturas indígenas, pero por el otro lado ya es problemático porque más de la mitad de las 36 lenguas bolivianas tienen poquitos hablantes y están ya con necesidad de recuperación urgente. Entonces la idea es buena a favor de las lenguas, pero la cultura ya ha sido asimilada por mayor parte a la cultura dominante y aparte de las lenguas se pierden las culturas específicas. Y del otro lado, el uso de las lenguas específicas pierde su sentido con la pérdida de las especificidades culturales, las que se han perdido también por la dificultad de traducir esos conceptos a la lengua dominante. Y mientras tanto, a los monolingües de la sociedad mayoritaria les cuesta aprender idiomas. Y aquí llegamos al punto que quiero elaborar después de esta digresión histórica, la tipología de las lenguas indígenas y la distancia tipológica con la lengua europea castellano. Entonces, resumiendo aquí otra vez, los que quieren actuar están ahí, ¿no? Pero les cuesta, los monolingües por un lado, ellos solo hablan castellano, viven en un mundo hispanohablante, de la tele, del internet, de los medios, y al otro lado la población de hablantes de idiomas indígenas y sus descendientes que se ven reconocidos, pero también se les pide mucho compartir conocimientos y sin culpa se les mete a una posición con demasiada responsabilidad, pienso yo, en una situación sobre que no pueden tener control, ¿no? Si se pierde un idioma, por ejemplo. Bueno, lenguas como instrumento aquí, la lengua importante de comunicación sigue siendo el castellano y yo quisiera ver un cambio en eso. A Tsepia Pota. Bueno, sin embargo, se quiere hacer las lenguas indígenas en lenguas funcionales fuera del ámbito de la casa de nuevo, las lenguas indígenas aquí sirven también como símbolo político y mucho más que sean realmente usadas. Y estoy hablando de la mayoría de las lenguas, sin embargo, por suerte tenemos varias lenguas también habladas en este país. Bueno, se ha intentado a mejorar el concepto de las lenguas, a decir que todas las lenguas son iguales en un proceso de antidiscriminación. Sin embargo, todavía se ve que la mayoría de la población no entienda, sino los funcionarios que tienen que aprender una lengua indígena, y yo observé eso, ¿no? Van a decir que todo es muy complicado y los hablantes mismos van a decir, nadie sabe hablar. Y bueno, está bien, ¿no? La tipología, entonces, ahora llegamos a mi tema de especialidad también en la lingüística. La tipología es de una lengua, resume sus características y la combinación de características a comparación. Entonces, si normalmente comparamos en la lingüística fonética, fonología, morfología y sintaxis, pero bueno, un montón de características se puede comparar siempre. Y si un tipo de lenguas, por ejemplo, tendría todas esas características o mayormente comparten, podría ser tipo 1, tipo 2 podría ser que comparten, pero la ausencia de tal característica, y tipo 3 otra combinación. Entonces, eso es lo que hace la tipología. Y si solamente comparan, por ejemplo, los fonemas que tienen las lenguas, y aquí tengo que mover tal vez esto para que se vea también, les invito a entrar a la página del WASP.info, que es gratuito, es un catálogo que han desarrollado colegas de mí, de Leipzig. El World Atlas of Language Structures, ahí pueden elegir cualquier cantidad de características, o bueno, pueden comparar hasta 4. Y por ejemplo, aquí si vemos un puntito blanco en España y vemos muy poco puntito blanco, pero una diversidad de colores en realidad en Sudamérica, quiere decir que a relación de los fonemas, sobre todo aquí comparé también la nasalización,
vemos una diversidad en Sudamérica y solo un color en España de una sola lengua, mayormente, ¿no? Las características, entonces, el castellano es una lengua sin vocales nasales. El francés y el polaco, como el guaraní, guarayo, mocetén, tienen vocales nasales. Y si nos acordamos de la cita de Altamirano, también podríamos hacer una lista de qué le falta al castellano, ¿no? Que no solo las vocales nasales, sino también la vocal central y esa letra, por ejemplo, es muy común, ¿no?, entre lenguas de Bolivia. Y bueno, varias lenguas amazónicas, tal como lenguas arawak, Baure, Mojenio, Paunaca, solo diciendo las lenguas arawak de Bolivia, tienen sistemas de clasificación nominal. Eso comparable con el chino, pero no existente en el castellano. Y si comparamos los ejemplos aquí, vemos sistemas muy diferentes. El español con su género gramatical solamente masculino y femenino, que se marca así por un lado en el numeral, por ausencia aquí, pero por esa letra A, ¿no? Es el sufijo A femenino. En los sustantivos puede o no marcarse ese género. Y bueno, el inglés no marca el género, sabemos, también podemos ver a veces reemplazo lexical. El Baure, en cambio, tiene un sistema de clasificación nominal. Entonces, si contamos solo uno o dos o tres, ¿no?, tenemos que marcar el clasificador, a qué clase pertenece el Kobe, el perro, o el pari, la casa. Entonces no podemos usar solamente uno o dos sufijos, sino tenemos que usar una gran cantidad, en realidad más de 30 clasificadores. Tenemos que conocer Pash, Kobe, Pombesh, Pari, Ponosh, Monchi, Popuesh, Koshapue y Pouhish, Niwohis. Una mano también podríamos decir nomás con la sola palabra del numeral. Eso es bien diferente al castellano. Ahora, en guarayo tenemos nada de clasificación nominal y tampoco el género, entonces en eso sería un poco semejante al inglés. Ya. Entonces, aquí les muestro una de esas famosas redes filogenéticas que se han transmitido de la biología a la lingüística. Aquí el famoso imagen de Atkinson y Gray en 2006 publicaron su artículo sobre las lenguas indoeuropeas. Entonces aquí vemos una red filogenética que muestra el indoeuropeo, aquí las lenguas germánicas, aquí lenguas romances de cuales el español es parte y lenguas eslavas. Y vemos que hay cierta distancia y hay esa red, también hay varias otras lenguas aquí todavía, ¿no?, con ciertas distancias diferentes. Bueno, y si ahora aplicamos esa idea a las lenguas bolivianas, y eso justamente que hice para esa ponencia, entonces para medir la distancia tipológica entre lenguas de Bolivia, yo he producido esta red a base de unos datos recopilados por mi supervisor del doctorado, Peter Moisken, que descanse en paz, y su colega o nuestra colega Milly Greffers. Ellos recopilaron eso en el 2007 y 2008. En mi imagen aquí, producido por el programa Split Tree, ahí pueden ver que las lenguas español, portugués y alemán e inglés están o son muy cerca tipológicamente. En cambio, las otras lenguas de Bolivia son muy distintas entre ellas y también a las lenguas indoeuropeas. Y aquí solamente estoy comparando características morfológicas. Y bueno, ¿y por qué será eso, no? Por parte de eso es debido, por ejemplo, al tipo lingüístico del castellano, que es completamente, o castellano y otras lenguas indoeuropeas, que son completamente distintas a las lenguas de Bolivia por ser aislantes, ¿no? No son tan sintéticos. Aquí vemos dos ejemplos del Baure,
Pehmuecpueyinish, una sola palabra, 9 morfemas. El tipo aislante español lo traduce a 6 palabras. ¿Dónde vas a lavar ropa? Pues. Entonces ya ahí ven bien la diferencia. Y también aquí la frase, entonces aquí comparando la sintaxis, I am your mother, yo soy tu madre, español, inglés, estructuralmente casi, bueno, en realidad idénticas, pero por vocabulario, los lexemas, obviamente, el español está más cerca al portugués, obviamente. En cambio, pero el baure tiene una sola palabra, yo soy tu madre, penuwani, o en Warayo decimos de tsu aiko. Entonces, aquí vemos, creo, por los colores simplemente la diferencia. Y aquí llegamos a mi argumento que esa diferencia tipológica es un factor grande que causa problemas en el aprendizaje de las lenguas a los monolingües del castellano. Y ahora mi rompecabezas es por qué les cuesta aprender inglés, entonces si es tipológicamente tan semejante, ¿no? Y bueno, ¿y cuánto les debe costar entonces las lenguas originarias de Bolivia, ¿no? Bueno, se sugiere que cuesta más aprender una L2, lo más diferente que es de a la L1 tipológicamente. Eso tiene que ver con la procesabilidad. Entonces, ¿cuánto tiempo cuesta transferir un significado en construcción CL1 a la CL2? Pero si miramos los ejemplos de nuevo, ¿no? Aquí arriba que he mostrado, este ejemplo, por ejemplo, podemos imaginarnos que los pasos de procesabilidad, ¿no? O de transferir un significado al otro, son varios pasos, ¿no? Bueno, también veo investigaciones de Pieneman et al. Y eso me sorprendió en esa investigación para la charla. Han mostrado que no es necesariamente verdad que lenguas que son semejantes cuesten menos en aprender como L2. Hay otro factor en relación a la procesabilidad y eso es la profundidad o superficialidad, como lo definen Claassen y Felser, shallowness lo llaman, de estructura. Entonces, si ahora volvemos a este ejemplo curioso de 9 morfemas en una palabra, ¿no? Siempre me gusta. Yo podría hacerles hasta 11, creo, morfemas del Baure. El pehmuecpueyinish, ese ejemplo, ¿no? De donde vamos a lavar ropa. Aquí vemos no solamente los sitios, ¿no? El orden de elementos, sino también vemos que tanto involucrado está o bueno, morfológicamente se ha hecho una palabra y ropa aquí está dentro del verbo esco, ¿no? De lavar. Entonces el clasificador indica nomás la ropa. Entonces ahí tenemos un sistema muy profundo, creo, a comparación de un sistema aislante que lo hace de un modo analítico y aislante, bueno, un poco más superficial, ¿no? En su estructura. Yo pienso que muestra más o menos bien eso que quería comparar aquí, ¿no? Bueno, otros factores también hay, ¿no? La educación lingüística en general en ese país o en los países latinoamericanos, aquí necesitamos conciencia también sobre la L1, sobre el mismo castellano, y gracias a mi colega que me mencionó eso, y el aprendizaje temprano de L2. Entonces, el bilingüe siempre tiene 1000 ventajas. Eso nos va a confirmar Elías, yo creo, delante del monolingüe, ¿no? Entonces necesitamos promover el bilingüismo y la enseñanza por hablantes, el desarrollo de buenos materiales y, bueno, la conciencia en la sociedad por la diferencia de los sistemas, que no solamente se traduce palabra por palabra en un sistema bien, así como todo tiene que ser igual. Y todo se mide a base del castellano. Ustedes saben los que son hablantes, ¿no? De una lengua aparte del castellano.
Y necesitamos programas que explican eso y que trabajan un poco contra esos conceptos de conformismo. Y bueno, la solución para nuestro rompecabezas, el inglés creo que cuesta tanto aprender, no por su diferencia estructural, obviamente, sino porque el boliviano o latinoamericano lo percibe difícil por su fonología. Y eso creo que muestra que son más tipos, la gente aquí son más tipo auditivo, ¿no? Que aprenden por el auditivo. Y también eso nos muestra que la sociedad no es muy visual, que no aprende con lo visto, leyendo, mejor dicho, ¿no? Y sobre eso creo que vamos a hablar todavía también más tarde, cuánto se lee un libro hoy en día. ¿No? Yo pienso, eso está relacionado con esto. Entonces, para concluir, el español es una lengua que ha llegado a Latinoamérica sin que la misma población o las poblaciones, ¿no?, lo haya elegido. Ahora sirve como la norma en un sistema de conformismo. Disculpen eso, no estoy poniendo mucha cita aquí, pero eso es más o menos mi opinión también, ¿no? Donde una clase de conceptos predominan. La distancia tipológica entre el español y las lenguas indígenas de Bolivia ha sido un tema en todas las generaciones, se dan cuenta, ¿no? Ha creado ideas negativas por ignorancia, ha creado dificultades en el aprendizaje, pero también ha provocado curiosidad y llegado a usos raros, recuérdense, como el uso como lenguas encriptadas. Y bueno, la dificultad en procesabilidad, en acceso a la estructura, en comprensión global también está la dificultad, ¿no? Hay la falta de integrar esas temáticas a la educación pública y los valores, o hay que cuestionar también, ¿no?, los valores de sociedad latinoamericana conformista, pienso yo, para entender los conceptos diferentes. Y bueno, también la situación actual lleva a muy poca motivación a veces, ya que se puede mejor comunicar en castellano y los conceptos pierden cada vez de importancia por no poder traducirlos al castellano. En fin, una lengua sin uso es un museo y poca gente la va a aprender, ¿no? Siempre si no hay necesidad para la comunicación. Y bueno, un fenómeno, como dije, latinoamericano es reproducir ciertos conceptos sobre las lenguas indígenas por siglos ya. Y aquí yo me refiero a los conceptos negativos que mencioné arriba, el acceso al aprendizaje en un idioma indígena. Entonces, depende no solo del maestro, sino también del alumno. Y bueno, si queremos, podemos ahora hacer la lista, lo que falta al castellano, Warayonia Pupe, Ko Karaine, Inunga Upore, Da Nyakainwai, Da Iainwai, no tiene agua, ni cabeza, ni alma esta lengua. Yo diría, eso es habla gringa, pero en la voz del Warayo, ¿no? Para hacer un poco el chiste sobre la lengua que no puede pronunciar la U, creo que se dan cuenta. Bueno, Auye, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, aquí está la bibliografía, pero yo quisiera quedar con esta imagen. Pero voy a dejar compartir. Auye. Muchas gracias, Svinta. Agradecemos a la doctora Danielsen por esta ponencia que creo que nos ha develado muchas respuestas, pero también nos ha planteado muchas preguntas. Vamos a tener una ronda de preguntas al finalizar este conversatorio. Muchísimas gracias. La doctora Danielsen está con nosotros vía Zoom desde Urubichá, desde donde se conecta para participar en esta reunión anual de etnografía organizada por el Museo de Etnografía y Folclore de Bolivia. Vamos a ahora compartir con Elías, quien ha publicado además libros de poesía en guaraní
y ha incentivado a que otros jóvenes también se animen a expresarse en esa lengua. Hoy vamos a escuchar esta ponencia sobre el tema que nos atañe y del que estamos hablando, que es la distancia tipológica entre el castellano y las lenguas bolivianas, y cómo esa distancia es un obstáculo para muchos a la hora de aprender cualquiera de los 36 idiomas oficiales de nuestro país. Elías, adelante. Gracias, gracias Epson. Bueno, a ver, voy a tratar de compartir de algunas cuestiones también desde la experiencia, ¿no? Que yo vengo trabajando en el idioma. Bueno, yo soy guaraní, así que voy a hablar como guaraní y en su momento voy a tratar de escaparme un poquito para ir a la parte más académica y tratar de explicar algunas cosas que también son importantes, ¿no? A ver, yo tengo una de las experiencias que quiero comenzar contando. He traducido una novela que escribió Helio Irande se llama. Es una novela que ganó el Premio Nacional Guamán Poma de Ayala en lenguas originarias, y él lo escribió en guaraní. Y bueno, yo lo leí, la verdad es que sí, es un trabajo muy, muy importante. Es la cuarta novela en el idioma guaraní escrito, porque las primeras 3 están en el Paraguay, y esta es la cuarta, y bueno, era muy importante que la gente lo conozca, pero algunas veces hablando yo con otras amigas, o entre ellas Liliana, y decíamos, bueno, si lo traduzco, entonces no va a haber la necesidad de que la gente le llame la atención de aprender el idioma, ¿no? Y también venía el argumento de decir, si no lo traduzco, tampoco voy a motivar a la gente para que pueda aprender el idioma. Entonces estaba en la disyuntiva de qué hacer, ¿no? Si traducir o no traducir. Pasaron como 2 años en ello y finalmente me animo a traducirlo. Y ahí me encuentro con una dificultad que me parece importante. Ahí quiero llegar y mencionar esto, en la distancia entre el castellano, el idioma indígena, originario, porque, bueno, a mí me gusta más hablar un poco de idiomas, porque en la definición castellana, cuando habla de lenguas, idiomas, pareciera que la lengua tiene una categoría más baja, ¿no? Y yo creo que los que aquí se habla son idiomas, porque tienen una estructura, tiene todo lo que la lingüística también lo dice, además tiene historia, entonces prefiero hablar por eso de idioma, ¿no? Entonces, entre el idioma guaraní y el castellano. Me encontré con una situación que me parecía importante. Yo inicialmente dije, bueno, lo puedo traducir esto en unos 15 días, lo puedo terminar, ¿no? Pero eso me llevó 5 meses traducirlo, porque era una obra literaria, ¿no? Y el Helio escribía muy bien, un guaraní muy pulcro, un guaraní muy antiguo también. Entonces yo tenía que recurrir a 2 partes, ¿no? Recurrir a los que sabían guaraní. Pues, si bien yo soy guaraní, sé guaraní, pero uno llega a un tiempo en que su guaraní a veces está limitado, ¿no? Entonces tenía que preguntar aquí qué quería decir esto, y luego tenía que preguntar a la gente que estudia el castellano además, porque igual en el castellano hay gente que habla en el castellano, pero no es que lo sepan el castellano, ¿no? Y a veces quedan muy limitados en su vocabulario a la hora de hacer poesía, a la hora de hacer literatura, porque bueno, en eso uno necesita tener también un bagaje de elementos, de términos que permitan a uno decir lo que uno quiere reflejar. Entonces fui aprendiendo bastante de ambos lados, de ir traduciendo en el guaraní al castellano, traducir además no una forma literal, sino una forma que se entienda, que se comprenda. Y bueno, uno se encuentra con muchos términos, por ejemplo, que en el castellano no hay una forma de decir. Por ejemplo, pindecua, ¿no? Pindecua es una palabra, te lo pongo como ejemplo, es que yo me pongo de acuerdo contigo y nos vamos a encontrar en un sitio. Pero como yo no llego, entonces por la desesperación decides venir a buscarme. Y yo me voy también, estoy de ida, pero me voy por otro camino. Entonces, pero esta acción en guaraní se expresa, pindecua se dice, entonces yo ya sé pero en castellano uno busca los términos, no hay algo que encaje para describir esta acción, ¿no? Cruzar, pero cruzar tiene otra, y bueno, era todo un debate, ¿no? Ir encontrando en ese sentido, por ejemplo, palabras, ¿no?
o como decir sentido que también se exprese como mis ojos me engañan, ¿no? Y en realidad eso en la lógica guaraní no es que el ojo a uno le engañe, sino que uno engaña al ojo, ¿no? Para que eso vaya a provocar esa acción. Entonces, ¿cómo uno va explicando? Entonces tenía que recurrir a la descripción antes que utilizar palabras que puedan decir esa acción. Entonces era una cosa que fui también de alguna manera aprendiendo, ¿no? En esta lógica de traducir del guaraní al castellano y también del castellano al guaraní, ¿no? Es muy complicado traducir porque son lógicas, ¿no? Son códigos. Traducir, por ejemplo, ideas de la geografía, porque estamos ubicando en el paralelo no sé cuánto aquí, considerando que en la lógica castellana el mundo es redondo, ¿no? Y esto no siempre en la lógica, en el mundo indígena a veces es redondo, sino la tierra es plana, ¿no? Entonces no estás hablando de una concepción de mundo, entonces ahí uno entra en esa dificultad, ¿no? Decir, si lo describo así, pues no encaja para que me entiendan, ¿no? Entonces tengo nomás que buscar o en la concepción de explicar el tiempo, ¿no? Cuando el tiempo, el pasado para muchos pueblos indígenas, su pasado está adelante y no está atrás, ¿no? Entonces, ¿cómo lo explico esto? Entonces, ir reflejando este sentido, y obviamente es un poco complicado, pero uno hay que buscar las maneras de cómo la gente también, que el lector que lea este texto lo lea de una manera natural y que realmente, ¿no? Eso quería compartir por un lado. Lo otro, yo creo que en términos de letras, tipología, como nos ha mostrado Suinda un poco, creo que siempre existían letras, ¿no? Pero el tema es que no existían las letras como ahora lo escribimos en base al alfabeto un poco que utilizamos mucho el latín, ¿no? Que para muchos idiomas. Tenemos, por ejemplo, muchos códigos donde se expresaban una realidad, ¿no? Una realidad. Ahora mismo se me ocurre pensar en estas que son tipografías que reflejan una situación, un pensamiento, ¿no? Una idea. Una idea, por ejemplo, porque las letras son códigos, ¿no? Que al finalmente uno se ponen de acuerdo y dice, bueno, lo escribimos así y que signifique eso, ¿no? Que es lo mismo esto. Solo que esto es un carapepo, por ejemplo, que es la ala del carcancho, ¿no? O un boinchi, que es la víbora, una víbora, una serpiente que no pica, pero que anda, ¿no? Entonces, optar por esta, y de pronto, obviamente, esto es muy complicado en este mundo contemporáneo donde el conocimiento se enseña a través de la escritura, ¿no? En estos términos, de ir aprendiendo, y es lo que un poco Suinda decía, ¿no? Es muy complicado aprender el idioma en ese sentido, ¿no? Entonces, y claro, y llegar a volver a trabajar esto significa también otro trabajo más sistemático, ¿no? Que no va a costar. Pero quiero llegar a esto, ¿no? De decir que no es que no existían escrituras, ¿no? Existían las escrituras, solo que habían de una manera distinta de ir reflejando. Solo que hemos llegado a un mundo donde, bueno, pues todos hemos uniformizado muchas cosas y eso también ha ido en desmedro de otros códigos, ¿no? Otro tema que a mí me gustaría también, en esta distancia, si ya Edwin te decía, si no creamos necesidad, es muy complicado que un idioma también pueda fortalecerse, ¿no? Creo que yo muchas veces he ido escribiendo, bueno, usualmente yo escribo en guaraní y luego traduzco al castellano. Entonces, si no creamos lectores en esto, ahora yo me estoy acordando del padre Javier Albó, me dice, tienes que traducir este texto. Le digo, pero voy a traducir cuando yo ya vea que hay una buena comunidad lingüística de lector del guaraní, porque si escribo, no hay muchos, ¿no? Y yo esto lo he comprobado cuando hice esa traducción de la novela Irande. Pregunté a varias personas y no llegué a 10 personas que lo habían leído en el guaraní, ¿no? Y digo entonces, bueno, pues una obra así espectacular, que la gente no lo conozca, me preocupó y dije, bueno, pues sí, hay que hacerlo, hay que traducirlo, ¿no? Y entonces ahí me llevó también a pensar un poco en una idea que me parece, recurriendo a la lógica de los misioneros que hicieron llegar a estos territorios, lo primero que hicieron fue aprender el idioma de los pueblos para evangelizarlos.
una vez lo han aprendido, además lo han escrito, ¿no? Y en Guarayo tenemos mucha experiencia en eso, catecismo, tenemos un montón de Misa. emisarios ¿no? Y la gente, Canciones. ¿no? Canciones, y bueno. Entonces digo, bueno, pues si estamos en esa situación, no leen, ¿por qué no recurrir al castellano para guaranizar otra vez, ¿no? Si eso es lo que hicieron ellos, ¿no? Porque en esto también de fondo existe la idea de enamorarse de otra vez de su propio idioma, ¿no? Porque hay muchos guaraní que lo entienden el idioma o muchos que ya no lo entienden, pero si uno no le explica, no le hace gustar, ¿no? Entonces tampoco uno puede pensar en una revitalización que tenga efecto, ¿no? Y hay muchas cosas, si bien tenemos normativas que son coercitivas de alguna manera, pero eso no garantiza tampoco una revitalización del idioma. Entonces, desde ahí nosotros con el Helio empezamos a escribir, decir, bueno, escribiremos en guaraní y también en castellano, para que muchos guaraní que ya no puedan volver al guaraní y muchos castellanos también puedan valorar al guaraní, ¿no? Entonces, utilizamos esta lógica de repente suena un poco la palabra un poco mal, decir guaranizar, no es en el sentido malo, sino en el sentido de volver a querer una forma de ver el mundo, que en estos tiempos nunca está por demás tener 2, 3 formas de ver el mundo, y los idiomas son eso, son códigos, son puertas, ¿no? Que abren a un mundo, ¿no? Distinto. Entonces, creo que esto es una de las tareas que obviamente hay que irlo trabajando también, ¿no? De ir trabajando e encontrando una comunidad lingüística que pueda también tener cada vez más, no sé cómo decirlo, ¿no? Entusiastas. Sí, a veces en castellano, cuando uno piensa en guaraní cuesta encontrar las palabras, ¿no? Y aquí hay cosas muy interesantes, ¿no? Yo he ido explorando este nuevo género, por ejemplo, de poesía. Yo no soy muy eso de la poesía, había leído muchas poesías, más como lector, pero no tanto. Bueno, yo por la formación que tengo también he ido haciendo más ensayos académicos, desde la sociología, de la antropología, un poco de la economía también, pero uno se da cuenta que de pronto esta forma de ir mostrando también la realidad tiene un público muy limitado, entonces seleccionado también. Y bueno, mucha gente, jóvenes sobre todo, porque hay que mirar a la generación joven en estos temas. Siempre me han reclamado de decir, bueno, ¿para nosotros qué, no? Dice, está bien lo que hace, es muy interesante, pero un poco aburrido su trabajo, ¿no? Entonces como que no me impacta, no me mueve. Y le digo, ¿qué quiere que escriba? ¿No? Me dice, bueno, algo de poesía para enamorar y para un montón de cosas, ¿no? Entonces digo, bueno, pues la cosa va por ahí. Entonces empecé a escribir y en el guaraní creo que es un género muy lindo en ese sentido, porque el guaraní es onomatopéyico. Hay muchísimas onomatopeyas y que hace muy rico la forma de hablar, ¿no? Por ejemplo, en guaraní, cómo ladra el perro, ¿no? Cómo palpita el corazón. En castellano no sé cómo palpita, ¿no? Pero en guaraní, por ejemplo, eso es duki, 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 ¿no? O el perro tiene su forma de ladrar, el burro también, las aves cantan de una manera distinta, el tiempo también habla. Entonces el viento también, ¿no? El murmullo del viento, del agua. Entonces hay muchísimos elementos poéticos que ayudan mucho y que hace gustar, ¿no? Es que de por sí es muy atrapador, ¿no? Entonces empecé a escribir este género y la verdad tuvo muy buena aceptación, sobre todo con la generación joven. Y claro, y hay muchos jóvenes llegó a la conclusión de decir, caramba, mi idioma también sirve para hacer poesía, sirve para decir cosas lindas, ¿no? Y ahí hemos ido acuñando un término que primero habíamos dicho con un grupo también de gente que escribe en guaraní, habíamos pensado que era ñepona. Ñepona es el idioma bonito, bello, pero luego concluimos de que no solo es ñepona, sino es ñepote, ¿no? Sino que las palabras florecen, ¿no? El florecer de las palabras sería más o menos una definición más cercano a lo que se dice en guaraní con estos tipos de versos, ¿no? Entonces como que la palabra florece, ¿no? Que también las palabras mueren, ¿no? Pero en este tiempo es como que llega a su máxima expresión. Y claro, ahí tenemos categorías también de palabras, ¿no? Hay las palabras cotidianas, que es lo que comúnmente se habla, hay las palabras
Niepora puede ser palabras bonitas, o las palabras sabias también, o las palabras, el florecer de las palabras, pero hay un último nivel que se llama también en guaraní, Mbirae, que es las palabras que curan o que matan también, ¿no? Entonces, y obviamente esto está reservado también para ciertas personas, para ciertas aptitudes, no para cualquiera. Para ciertas ocasiones. Ciertas ocasiones son en momentos de ritos y que no siempre se utiliza de común, ¿no? Sino es más bien para fortalecer, es la máxima expresión, porque de alguna manera también se invocan a los conocimientos, a las palabras del tiempo, del espacio, de las aves, de la serpiente. Entonces es como que esa interacción entre humano y fluye, ¿no? Pero bueno, ese es otro nivel que se manejan, pero es para curar, ¿no? Sobre todo. Entonces, creo que esto es lo interesante que obviamente, y claro, aquí nos encontramos en el problema de que no encontramos la traducción, ¿no? Entonces, ¿cómo lo traduzco? No puedo, no se puede, entonces hay que dejarlo como tal, ¿no? Entonces, si el castellano quiere leerlo, lo tendrá que aprender así, no se puede, ¿no? Ciertas cosas, no se puede, entonces tendrá que aprenderlo así, ¿no? Otra de las cosas que también a mí me parece yo quiero resaltar, y cerrando con esto, es que los idiomas, si bien sirven para comunicar, y creo que aquí está la diferencia en aprender un idioma, tanto el castellano, quiero recurrir a lo último que decía Suinda, un poco al sentido del idioma, ¿no? No es lo mismo aprender el inglés o aprender el castellano que aprender un idioma originario o un idioma indígena, porque yo siempre digo, lo primero que aquí hay que aprender es la cultura, ¿no? Si yo aprendo la cultura, entonces me va a ser mucho más fácil aprender el idioma. Y esto en castellano, por ejemplo, no hay la clasificación el hecho de decir yo a mi hermano, al menor, bueno, en castellano hermanos es para todo, ¿no? En cambio, en el caso de guaraní, hermano mayor es el que es mayor que yo, y el hermano menor es el menor que yo, ¿no? Y el que es un poco más mayor, y que si es por parte de materno, por ejemplo, es mi tutu, ¿no? Un poco más mayores son charamuy, no importa, pero la edad, y juega mucho la relación generacional. Pero mi relación con las mujeres es distinto, no le puedo decir de la misma manera que a mi hermano menor, a mi hermano mayor, sino le digo chareindi, ¿no? Entonces ya también cambia, y entre hermanas también, mi hermana mayor, mi hermana menor, pero me dice de distinta manera a mí, ¿no? Entonces a la familia materna, a la familia paternos también son una manera distinta de clasificar, ¿no? Un poco los términos. Y entonces, pero obviamente esto también responde un poco a la lógica del respeto, de la concepción de tener de una sociedad, de cómo se mira también en ese marco, ¿no? de relación horizontal, pero también de alguna manera de particularidad misma que hace muy, muy rico también al mismo idioma. Otro de los temas que también en cuanto a las tipografías son las variedades lingüísticas, ¿no? Que dentro del mismo, el caso guaraní, por ejemplo, es el segundo idioma en América, en Sudamérica sobre todo, en cuanto a población hablante. Estamos hablando de unos 11 millones más o menos. El quechua está primero, obviamente, un poco más de 16, 17 creo, entre distintos lugares, obviamente. Y el guaraní es el segundo, porque bueno, en el Paraguay, por ejemplo, hay una gran población que hablan el guaraní. En el Brasil, en la Argentina, Bolivia, Uruguay, una parte de Venezuela, una parte del Perú. Y bueno, todo eso sumamos, estamos de población hablante, estoy hablando. No necesariamente esos 11 son indígenas, ¿no? Sino son hablantes, eso que se entienda. Y bueno, pues en cuanto a prestigio, también hay que hablar de los prestigios de los idiomas, ¿no? Y en el caso guaraní es el idioma, por ejemplo, oficial del Mercosur, ¿no? Un mercado que tiene que ver más con la parte económica, pero en cuanto a prestigio tiene eso. Y bueno, tenemos también a Google, tenemos Wikipedia en guaraní, en el caso, y bueno, se está haciendo música también, porque la producción cultural es muy importante en fortalecimiento de un idioma. En el caso boliviano, bueno, vamos produciendo ciertas cosas también
Hay una película, Iwimaray, por ejemplo, que ha hecho Juan Carlos con el helio, y que esto van marcando también el prestigio del idioma, ¿no? Algunas veces en Santa Cruz me preguntaban, ¿no?, ¿cuál va a ser el idioma en Santa Cruz? Porque hay una ley de derecho política lingüística que habla de un principio de territorialidad y un principio de personalidad, ¿no? Por territorio decían, bueno, ¿qué idioma van a optar aquí, no? Pues será la población, ¿no? Obviamente por personalidad, pues yo puedo hablar mi idioma donde yo quiera, donde estoy, ¿no? No hay problema, me tienen que respetar y eso es un derecho. Pero también quiero resaltar o quiero ponderar un poquito el hecho de trabajar desde las instituciones en los idiomas, ¿no? Porque ahora estamos estamos en un Estado plurinacional y el Estado plurinacional se asienta sobre las bases de los pueblos, ¿no? Porque es la conjunción de varias naciones hace lo pluri. Y si esa plurinacionalidad no se construye, no se la trabaja, obviamente quedaría solamente también en un eslogan, ¿no? Y eso pasa desde crear necesidades, pero también el interés, ¿no? Hablamos de la ley de derecho política, de tener los funcionarios públicos que tendrían que aprender a hablar el idioma del territorio, aquí viene el principio de territorialidad, y no sé cómo estamos en eso, obviamente yo sé que ese es un proceso que va a ir de manera gradual, y bueno, y aquí está ocurriendo también un problema que mucha gente sacan sus certificados, consiguen trabajo con ello, pero no hablan el idioma, ¿no? Y hay muchos que sabemos el idioma y no tenemos certificados, ¿no? También pasan estas paradojas del mundo, ¿no? Yo no hace mucho que recién me han dado mi certificado. Bueno, he tenido que dar el examen, obviamente, ¿no? Y casi me aplazo todavía porque una cosa es que uno habla el idioma, ¿no? A veces he tenido amigos que han entrado a la evaluación y dicen, yo no tengo por qué estudiar si yo soy guaraní, ¿no? Pero cuando le hice escribí a ver en guaraní ya no sabía cómo escribir. Los que no sabían le han ganado a duras penas, he pasado, dicen algunos. Claro. Entonces también nos hace falta trabajar hacia adentro, ¿no? Trabajar en la reproducción del propio idioma, escribir en mi idioma, ¿no? Y esto pasa, obviamente, hay mucha gente que habla en el guaraní, pero no lo escriben, ¿no? Cuando ya lo escriben, ahí se quedan, ¿no? Es que también no somos una sociedad mucho más de la escritura, ¿no? Nosotros cuando pensamos, más oral. lo decimos oral, ¿no? En cambio hay muchas otras sociedades que su pensamiento lo reflejan a través de la escritura, ¿no? Y esto obviamente son cosas que van cambiando y que hay que irla trabajando, ¿no? Estamos en un desafío muy, muy fuerte. Se nos viene el decenio de las lenguas indígenas. No hace mucho se ha aprobado la ley del decenio de las lenguas indígenas en Bolivia. Es una resolución de la ONU que declara 2022 al 32 a trabajar en los idiomas, lo cual obligan también a los estados a invertir, porque yo siempre digo, no invertir en los idiomas es como invertir en la felicidad, ¿no? Porque yo cuando hablo en guaraní como que cambia mi estado anímico totalmente, cuando me encuentro con otro guaraní, las cosas cambian, porque el idioma es eso, ¿no? Te hace sentir, te acaricia el alma, te hace sentir otro, y no simplemente es que existe en este mundo por existir, sino existe por una razón y esa razón la manifiesta. Y en guaraní el concepto de palabra es eso, ¿no? Hacerse salir. O sea, uno se refleja en la palabra, ¿no? Por eso la palabra es como la representación de lo que nosotros somos, ¿no? O sea, hacerse palabra es reflejarse tal cual uno es. Y yo aquí digo, por eso este mundo de la comunicación es muy importante. A través de la palabra sabemos quién, qué es y cómo se expresa, ¿no? Y qué siente, qué hay detrás de ello. Y creo que estos elementos son las cosas que hay que irlo trabajando y reflejándolo, ¿no? Seguro que en guaraní hubiera sido distinto ir hablando de estos temas, pero bueno, los contextos interculturales también hay que ser bastante tolerantes en ello y trabajando en estos espacios. Y bueno, con eso yo quiero cerrar. Muchas gracias, Tesoro Pai. Muchas gracias, Elías. Agradecemos a nuestros disertantes invitados. Vamos a plantear un par de preguntas relacionadas a este tema. Hay preguntas que nos están llegando y hay preguntas que nosotros tenemos para nuestros disertantes. Dadas las condiciones del tiempo que nos han asignado, vamos a hacer un par de preguntas. Yo quería preguntar primero un poco a la doctora Danielsen, que hablaba un poco de las dificultades en la tipología al principio. Es
usted habló, querida Shvinta, sobre las dificultades que existen en los monolingües a la hora de buscar aprender una lengua originaria, sobre todo por la no existencia de algunas letras que sí existen en el castellano. Yo pensaba, ¿existió dificultades en los pueblos indígenas del Oriente, sobre todo para comprender el castellano cuando se les enseñaban por parte de los colonizadores, de los misioneros, o fueron más bien menores? Quisiera hacer una balanza, digamos, ¿no? ¿Fue más difícil para los españoles aprender el idioma originario, o para los hermanos indígenas originarios fue más difícil aprender el castellano? Gracias, Edson, y gracias también, Elías, por el discurso que nos has dado. Bien interesante. Tengo también, tal vez, no sé si me da tiempo, una pregunta o un comentario. Obviamente, en realidad, estás mencionando, Edson, algo que, como no leí todo lo que había escrito, también estoy mencionando, y tenemos que darnos cuenta, en los tiempos del primer contacto que la gente hablaba su idioma y de repente vino una persona de completamente otra cultura con unas ideas, quería hablarles de un sistema religioso que no tenía nada que ver, ¿no? Además de todo, ¿cómo van a entender? Obviamente nadie entendía, no se entendía nada. Y seguramente les ha costado aprender esa nueva lengua, sobre todo en esos tiempos sin ninguna clases así pedagógicas o diseñadas, ¿no? Sino con la huacha, y ya sabemos cómo fue, ¿no? En esos tiempos. Yo creo que sobre todo, si uno se imagina aprender un idioma con todo este contexto de obligación, con todo ese contexto de no tener el sentimiento de igualdad, ¿no? Tal vez uno se siente orgulloso de su idioma y piensa, mucho mejor mi idioma, pero viene uno, quiere enseñarte su idioma, y si no lo hace bien, te pega, ¿no? Es que, ¿cómo vas a aprender ese idioma? Vas a aprenderlo con ese sabor, te hace, como yo digo, te hace vomitar, ¿no? ¿Cómo vas a querer aprender ese idioma? Entonces nos imaginamos en el primer contacto, los primeros siglos, debe haber sido así, ¿no? Que debe haber habido mucha resistencia de parte de la población, como, ¿para qué vamos a querer? Y también, ¿por qué? ¿Por qué van a querer, en primer lugar, traducir los conceptos si nadie les pide, ¿no? Si no tienen necesidad, como dice Elías, en los conceptos que piensa en guaraní, ¿para qué va a traducir eso, no? Si nadie quiere saber, tal vez, ¿no? Pero tal vez uno quiere explicar. Si luego tienes pareja que no habla guaraní, ya quieres explicar de qué se trata, aunque sea con un desvío de 1000 palabras, pero bueno, se explica, se intenta explicar, aunque en estos tiempos, como dije, en los primeros siglos en primer lugar, es la idea de la conversión religiosa, no hubo tanto ese interés, ¿no? Yo pienso, de traducir conceptos, ¿no? Entonces, Gracias, Shvinta. Elías, se cree, justamente me estaba pensando en esto que dijiste en tu ponencia, se cree que los lenguajes, los idiomas de los pueblos indígenas son lenguas menores. Hay esa visión eurocentrista, además, española en este caso, que ha pretendido degradarlo siempre a una lengua, ¿no? A un idioma menor. El eterno debate de arte-artesanía, desde ese punto de vista eurocéntrico también, ¿no? Que dice que lo que hacían en Italia era arte, pero lo que hacían en México es artesanía, ¿no? ¿Cómo entiendes tú ese proceso? A ver, para ponerlo en contexto, en el mundo, bueno, hay una aproximación desde la UNESCO que se hace, por ejemplo, hay como unas 7000 idiomas indígenas originarios, ¿no?
Pero esos 7.000 está hablado casi por unos 600 millones de hablantes, ¿no? Lo cual significa el 6% de la población mundial. Estamos hablando entonces que el 94% está hegemonizada por idiomas, por unos 200 idiomas más o menos, ¿no? Estamos hablando casi unos 8.000 millones ¿no? Y uno de los primeros idiomas en el mundo con más hablantes es el mandarín, ¿no? El chino mandarín, ¿no? Y el segundo es el castellano. El tercero está el inglés. Pero entre el inglés y el castellano, el mismo chino mandarín, el inglés en términos de estatus es el idioma global. Que se utiliza en las Claro, finanzas, que se utiliza ¿no? Ese es el idioma global, ¿no? Entonces, si bien tiene menos población, entonces, en términos de estatus, ¿no? Y esto ocurre lo mismo en términos también con los idiomas, que son los idiomas minorizados, ¿no? En el mundo, que utiliza más este término de idiomas minorizados. Y que de alguna manera esta visión global intentan también imponer o globalizar o hacernos que todos somos iguales. Y creo que esta lógica no es tan aconsejable en un mundo pensar que todos somos iguales, porque justo la fortaleza de la humanidad se construye en la diversidad, ¿no? Y creo que los idiomas son reflejos, son código que refleja el pensamiento y el sentir de un pueblo. Y decir que todos somos igual y todos somos, entonces estamos como que autodestruyéndonos nosotros mismos, ¿no? Y de repente estamos camino a ellos también, ¿no? Autodestruirnos nosotros mismos, como de la misma razón también, un poco ver cuando hablamos de la crítica en la razón pura o esto de la razón universal, que hablaban ya a la filosofía, ¿no? A partir del siglo XVI, un poco para adelante. O esto nos está llevando un poco también en los términos positivos, ¿no? De decir el mundo, la ciencia, todo es ciencia en la medida en que esto sea demostrable, ¿no? Y esto nos lleva un poco a todos los espacios culturales, económicos, sociales y políticos, ¿no? Y creo que esto va por ese mismo lado, porque los idiomas también están, ¿no? O sea, no están ajenos a todos estos hechos. Y claro, desde luego, en el caso nuestro, acá mismo, se van creando también estatus lingüísticos, ¿no? Casi siempre se dice aymara, quechua, guaraní, ¿no? O sea, es un discurso que se dice, pero si vemos en términos de población, y esto yo quiero ir por ese lado en términos de población, de acuerdo al último censo, estamos hablando del quechua como uno de los primeros pueblos de población hablante, luego el aymara, y luego tenemos a los chiquitanos en términos de población, ¿no? Y si juntamos a las variedades lingüísticas del mojeño, el trinitario, el joaquiniano, el ignaciano, estamos hablando casi la cuarta, y recién estamos los guaraní, ¿no? En términos de población, pero como los mojeños están un poco divididos y ya se han categorizado así, entonces estamos en cuarto nosotros, ¿no? E incluso estamos casi a nivel con los afro-bolivianos, ¿no? Pero en términos de estatus lingüístico, de repente el guaraní, bueno, pues está como tercero en ese nivel, ¿no? Es que también se ha trabajado en políticas desde la Asamblea del Pueblo Guaraní, en sus distintos niveles, se han ido trabajando en la producción cultural, se han trabajado en distintos, porque la revitalización lingüística son el del árbol de la revitalización como somos 5, ¿no? El corpus lingüístico, comunicación, educación, producción cultural, la gestión pública, ¿no? Y hemos ido trabajando y hemos ido produciendo y creo que esto también le ha ido dando un poco, ¿no? Y bueno, yo quiero responderte por ese lado y creo que el castellano de alguna manera también se nutre del guaraní, ¿no? Porque hay muchísimos eufemismos a veces que se van hablando en las calles, en el idioma cotidiano, que escucha ese castellano y no sabe si es castellano o qué es, ¿no? O sea, y de pronto encuentras también que hay palabras, hay del idioma indígena ahí, ¿no? Y claro, aquí también nos entra un desafío y que esto también quería hace rato decirlo, se me pasó, de hablar un poco de nutrir al idioma originario con neologismo, que nos permita también ir cada vez alimentando el corpus lingüístico, ¿no? Ahora estoy pensando, me estoy acordando cuando alguna vez mi hija me dice, ¿no? Papá, ¿cómo se dice en guaraní dinosaurio? Nosotros no hemos construido el idioma acá porque no había, según, bueno, no sé, o al menos en estos tiempos
reciente, ¿no? El dinosaurio, porque de que había seguro que sí, ¿no? O cómo se dice trineo, ¿no? No hemos tenido nosotros. Pero claro, y aquí hay que ir creando, ¿no? O crear términos como algunas veces con algunos dirigentes nos encontramos en La Paz y me dice, ¿dónde estaba? En guaraní. Y dice, pues en guaraní es distinto, ¿no? No sé cómo le llaman aquí, hay una colmena de avispa que se cuelga, no sé cómo le llaman por acá, pero en guaraní es el cabapúa, ¿no? Carapúa. Y dice, nos fuimos a subir a eso. Y le digo, ¿qué cosa? Sí, me dice, es que lo había asociado al teleférico con esto, ¿no? Claro. Que se mueve además. O sea, ese rato ya lo he ido bautizando en el momento, ¿no? Entonces es la capacidad también de ir creando términos que por asociación o por préstamo o bueno, por último ir crear propios términos también, ¿no? Y creo que este es un trabajo que obviamente hay que ir trabajando y hacer mención también, ¿no? Hay una institución en el caso boliviano, los institutos de lengua y cultura, está el Instituto Plurinacional de Lengua y Cultura y luego están los institutos. Y estos son bastante recientes, ¿no? Y que van desarrollando trabajo y que hay que darle tiempo y hay que apoyarlo también desde distintas instituciones, ¿no? Ya sea académicas, culturales, porque si no también, porque eso es una responsabilidad de todos, no solamente del que habla el idioma, sino del que no habla también, ¿no? E incluso más responsabilidad del que no habla, ¿no? Porque, bueno, yo he aprendido el castellano, pero ¿qué están haciendo lo otro por aprender mi idioma, ¿no? Entonces creo que hay una más responsabilidad del que no habla por el que habla, ¿no? Gracias, Elías. Tenemos otra pregunta, pero voy a dejar que Shvinta le haga una pregunta a Elías y viceversa tal vez, porque ya no tenemos tiempo, pero quisiera propiciar este diálogo tan importante y tan necesario en este conversatorio. Baitzerea Takura Guaraniña, un poco. Takura, ¿cómo se llama? Me olvidé cómo se llama la gallina, el pollo en guaraní. Porque ustedes no dicen Takura, ¿no? ¿Cómo se llama? Nosotros le decimos uru, ¿no? Uru, ya. Entonces, si viajas, digo, Elías, para contestarle a tu hija, si viajas a esos valles en Potosí, cerca, bueno, medio Cochabamba, para ver las huellas de los dinosaurios, ¿no? En esos valles de los dinosaurios. Ya vas a saber cómo llamarlos. Yo creo que vas a decir Uruwatsu. Yo diría Takurawatsu, porque si ves las huellas, ¿no? Te hace pensar y creo que así me han explicado ahí los quechua hablantes de esa zona, así se refieren a los dinosaurios como pollos grandes y eso, cuando yo conocí bueno, eso es súper curioso porque obviamente cuando ves las huellas, ¿no? Te hace pensar, wow, qué pollo grandote ha pisado aquí hace miles de años, ¿no? Y cuando vi eso y aprendí esta curiosidad, yo también investigué un poco más y me di cuenta que eso no es nada solamente reducido, limitado a esa zona, sino también en Argentina ya se ha hablado entre varios pueblos. Entonces sería un modo como encontrar su nombre para los dinosaurios. Pero ¿qué nos muestra eso? Eso nos muestra, ¿no? Que nos va a dar una idea. Vamos a ser creativos, o sea, cuando vemos la cosa, ¿no? También hay posibilidades siempre de encontrar palabras. Y tampoco es necesario, yo pienso que eliminar todos los préstamos, ya que vemos que el castellano tiene tantos préstamos del guaraní de que podemos estar orgullosos también, ¿no? Bueno, yo quería preguntarte, entre varios otros comentarios que podemos hablar después, pero como mencionaste, ¿no? El Wikipedia, el Google, de hecho también el LibreOffice está en guaraní, hay en guaraní, que me alegró mucho, como tal vez saben ustedes, pero no sé si otra gente sabe que también estoy muy activa en promover, digamos, el idioma guarayo y otras lenguas indígenas en el mundo digital. Por eso hicimos este teclado sudamericano y yo hice para la compu también. Entonces sería súper, ¿no? Si tuviéramos el guarayo en Wikipedia y el guarayo en Google.
¿Cómo te sientes vos, Elías? Eso te da, bueno, aunque sea la escritura paraguaya, no importa, digamos, ¿no? ¿Cómo te sientes? O, bueno, no sé si te puedes imaginar cómo se siente una persona de habla, por ejemplo, Besiro, o de habla Wen Hayek, o de habla Baure, o de habla de una lengua, digamos, un poco más pequeña. Si ves el guaraní en Sudamérica tan presente, en el Internet tan presente, ¿te da un orgullo o tienes alguna idea cómo incentivar a los hablantes de las otras lenguas a copiarse ese modelo? ¿O qué dices acerca de eso? Ya, no sé, no sé cómo se sentiría un alemán cuando ve su idioma allí, ¿no? Es casi la misma sensación, ¿no? Pero quería un poco responder la primera, a esta pregunta que no terminé, que justo en el caso del dinosaurio, pues para nosotros está es utilizar el término asociativo, ¿no? Que eso sería un teyuguazu, ¿no? Una especie de lagar de iguana gigante, ¿no? Entonces que lo utilizamos y que es bastante cercano a ello, ¿no? Ahora, en cuanto a la digitalización de los idiomas, desde luego, es una tarea también importante porque, y creo que lo hemos ido haciendo de a poco también en la medida de las posibilidades, ¿no? Porque como yo decía hace rato, tenemos un buscador en guaraní, tenemos Wikipedia, que es una enciclopedia bastante a nivel mundial, grande, gratuita, pero hay que trabajar, hay que alimentar esa base de datos. Hay que producir. Hay que producirlo, entonces, y estamos en esa tarea, entonces varias cosas van entrando allí. Tenemos también y esto es una de las cosas que ayuda muchísimo a la revitalización a través de las aplicaciones como WhatsApp, por ejemplo, que permite mandar mensajes de audios y entonces no siempre escribir, entonces volver otra vez a la oralidad. Yo tengo varios grupos que solo hablamos en guaraní y gente que no sabe escribir, pero te manda audio en guaraní, el otro manda, eso es una interacción bastante cercana en el idioma. Y así como tengo grupos también donde solo escribimos en guaraní y tenemos un teclado que han desarrollado, no sé si en el Brasil, se llama el teclado sudamericano, donde hay también la opción del guarayo ahí, por este caso con la I cortada, ¿no? Entonces, nosotros, por suerte, sabes que encontré un voluntario que había hecho teclado para África, lenguas de África que tienen otros símbolos. Y entonces yo le agarré y por casualidad su hermano estaba casado con una boliviana del altiplano, entonces él tenía mucha motivación de ayudarnos, entonces él desarrolló el teclado. Sí, entonces sí es un teclado que lo utilizamos bastante nosotros porque tenemos las características y bueno, y el otro trabajo que tú también has desarrollado, ¿no? Para el teclado de las computadoras, que bueno, que cada vez que se reinicia una computadora se pierde también, entonces hay que ver la manera de cómo eso no ocurra. Tenemos que subir eso al internet. Y bueno, y hay otras iniciativas interesantes como Simidic, es también un programa que han desarrollado un grupo de amigos, que es un traductor, es decir, por ejemplo, yo pongo la palabra cielo, y al otro lado me traduce en guaraní, ¿no? O pongo en guaraní que significa ara y al otro lado me traduce, ¿no? Que estaba en prueba, pero no sé hasta dónde ha quedado este proyecto. Y tenemos otra iniciativa también en cuanto a lo virtual, que la OEI ha desarrollado, Lenguas de Bolivia, que es una aplicación, me parece, en 5 idiomas, y que es para aprender un poco la fonética y la escritura también, ¿no? Entonces, son iniciativas que van saliendo y que habrá que difundirlas, ¿no? Y hay que trabajarlos y bueno, ahora yo creo que este 2022 para adelante van a haber iniciativas muy interesantes. Yo he estado trabajando también con un grupo de jóvenes en la creación de literatura en guaraní. Las clases eran 100% en guaraní y obviamente participantes, jóvenes que sepan el guaraní, ¿no? Porque si uno sabe escribir en castellano, escribir en guaraní no es difícil, ¿no? Yo, por ejemplo, nunca he llevado una clase de guaraní, lo he aprendido nomás ya. Pero claro. ¿por qué? Bueno, he aprendido a escribir en el castellano, ¿no? Porque la grafía está en el castellano. Entonces, y creo que estas son cosas que hay que irlo trabajando y desde luego hay que ir motivando, como decía, ¿no?
Suinda, hace falta en ese sentido, ¿no? Trabajar mucho en la motivación. Aprender un idioma a veces se hace muy difícil cuando uno comienza por la gramática, ¿no? Es muy complicado y uno se aburre y lo deja, ¿no? Entonces creo que hay que ir buscando metodologías que sean más dinámicas y claro, también diferenciadas, ¿no? Yo no puedo enseñar el idioma a uno que entiende, a uno que no sabe nada, ¿no? O no puedo enseñar de la misma manera a los niños que a los mayores, ¿no? Entonces son metodologías distintas. Muchísimas gracias, Elías. Tenemos que irnos, se ha cumplido el tiempo, quisiéramos seguir conversando, pero tenemos que dar paso a los demás disertantes en este espacio que el Museo de Etnografía y Folclore de Bolivia ha creado, como siempre, la reunión anual de etnografía. Muchísimas gracias, Svinta, muchísimas gracias, Elías. Ha sido un placer y ojalá que podamos tenerlos en otro momento. Muchas gracias a todos y a todas por haber estado participando en este conversatorio.